En un mundo donde lo que no se cuenta, es lo que más asusta, hay historias que jamás debieron ser reveladas, secretos que susurran en la oscuridad, y leyendas que cobran vida cuando menos lo esperas. Bienvenidos al rincón más inquietante del internet. Yo soy Miguel Creepypastero, y estás a punto de escuchar lo que nadie se atreve a contar. La casa de las sombras. Era una noche oscura y tormentosa cuando Gabriel, un joven estudiante de arquitectura, decidió aventurarse a investigar una antigua casa que había estado vacía por años. La mansión, conocida por los habitantes del pueblo como la Casa de las Sombras, había sido el hogar de la familia Rivera, quienes desaparecieron misteriosamente hace más de 30 años. Nadie se atrevía a acercarse a la mansión, ya que decían que estaba maldita. Gabriel, curioso por los rumores y atraído por la arquitectura de la casa, decidió pasar allí la noche para investigar. Había leído en libros viejos que la casa tenía detalles de diseño que no existían en ninguna otra construcción de la región. De inmediato, la mansión lo cautivó con sus paredes de ladrillo envejecido y las grandes ventanas que parecían mirar hacia el vacío. Cuando llegó, notó que la puerta estaba entreabierta. Aunque la advertencia en su mente le pedía que se diera la vuelta, decidió entrar. La casa estaba cubierta de polvo y telarañas, y el silencio era absoluto. Gabriel comenzó a recorrer las habitaciones, observando los detalles de la madera antigua y las ventanas rotas. Todo parecía estar en un estado lamentable, pero aún así, había algo en su interior que lo mantenía intrigado. Mientras exploraba el pasillo principal, una ráfaga de viento cerró de golpe la puerta de entrada, sumiendo la casa en una oscuridad total. Gabriel, al principio asustado, encendió su linterna y trató de calmarse. La luz temblorosa revelaba imágenes borrosas en las paredes. Retratos antiguos de la familia Rivera, con ojos que parecían seguirlo a medida que caminaba. Decidió dirigirse al segundo piso, donde supuestamente se encontraba el antiguo estudio de don Pedro Rivera, el patriarca de la familia. Al llegar, sintió un frío inesperado y notó que el aire se volvía cada vez más denso. En la esquina de la habitación, sobre un escritorio cubierto de polvo, había una caja de madera que llamó su atención. La abrió lentamente, y dentro encontró una serie de cartas viejas y un extraño amuleto. Al tocar el amuleto, algo extraño sucedió. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse, tomando formas extrañas. Gabriel intentó retroceder, pero las sombras parecían querer atraparlo. De repente, vio una figura en el umbral de la puerta. Una mujer, con una expresión vacía en el rostro. Sus ojos eran como dos pozos oscuros que lo miraban fijamente. La figura comenzó a acercarse a él, y Gabriel, paralizado por el miedo, intentó correr, pero las sombras lo rodearon, obligándolo a caer al suelo. Con la última chispa de su linterna, vio el rostro de la mujer acercarse cada vez más. Antes de perder el conocimiento, escuchó susurrar en su oído: "No debiste haber venido". El tren de medianoche. Clara había vivido toda su vida en la ciudad, pero por alguna razón, aquella noche decidió tomar el tren nocturno hacia el campo para visitar a una tía que vivía en las afueras. El tren era viejo, pero confiable, y la mayoría de los pasajeros parecían ser personas que se dirigían a destinos lejanos. Cuando Clara se subió al tren, notó que el ambiente era extraño. Aunque no había mucha gente, todos los que estaban allí tenían un aire extraño, casi como si estuvieran en trance. Los rostros no mostraban emociones, y nadie decía una palabra. Clara trató de no pensar demasiado en ello, pero la sensación de incomodidad la acompañó durante todo el viaje. A medida que el tren avanzaba por la oscuridad de la noche, Clara comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de los vagones de atrás. Al principio pensó que era su imaginación, pero los sonidos se hicieron cada vez más fuertes, hasta que decidió levantarse y investigar. Al caminar hacia el final del tren, notó algo raro. Las puertas de los vagones estaban cerradas, pero había algo en el aire que la hacía sentir que algo no estaba bien. De repente, vio una figura delgada y alta caminando por el pasillo. La figura no parecía humana, sino más bien un espectro, con ojos vacíos que brillaban débilmente en la penumbra. Clara, aterrada, intentó retroceder, pero cuando giró para regresar a su asiento, las luces del tren comenzaron a parpadear, y el tren desaceleró bruscamente. La estación de tren que vio a lo lejos era completamente desconocida.
No era la estación que conocía, y parecía desierta, con edificios rotos y abandonados. Decidió bajar del tren, pero cuando lo hizo, el tren desapareció de inmediato en la niebla. Clara estaba sola en una estación vacía, sin señales de vida, solo el eco de sus propios pasos. Comenzó a caminar hacia la estación, pero algo en el aire parecía observarla. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros. Poco después, Clara sintió que alguien la estaba siguiendo. Miró atrás, pero no vio a nadie. Sin embargo, el ruido de pasos resonaba en sus oídos. A medida que se adentraba más en la estación, comenzó a ver figuras extrañas que emergían de la niebla, todas con rostros pálidos y ojos vacíos. Clara intentó correr, pero no podía escapar de la niebla espesa que parecía tragarse cada uno de sus pasos. Al final, se dio cuenta de que estaba atrapada. El tren no era más que un portal hacia un lugar oscuro, y Clara nunca pudo salir. Nadie la vio jamás, y el tren de medianoche continuó su viaje, llevando consigo a nuevas almas perdidas. La llamada del bosque. Diego y su grupo de amigos decidieron pasar un fin de semana en una cabaña apartada, ubicada en lo profundo de un bosque. Habían escuchado historias sobre el lugar, historias de desaparecidos, pero nadie les prestó atención. Al fin y al cabo, pensaron que eran solo cuentos de viejos. El primer día transcurrió sin incidentes, explorando el bosque, recogiendo leña, y contando historias alrededor de la fogata. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ponerse, algo extraño sucedió. Diego sintió una presión en el aire, como si el bosque mismo lo estuviera observando. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Diego escuchó un susurro, algo que parecía provenir del exterior de la cabaña. Se levantó para investigar, pero al mirar por la ventana, no vio nada, solo la oscura silueta de los árboles meciéndose en el viento. Poco después, una llamada resonó en el aire, una voz extraña que parecía provenir del bosque. Diego, ven aquí. La voz era suave y seductora, pero al mismo tiempo, había algo en ella que lo hacía sentir incómodo. Decidió salir al exterior para ver de dónde venía la llamada. Al salir, vio a sus amigos reunidos, mirando al bosque con expresiones de miedo. La llamada seguía sonando, más fuerte ahora, y parecía rodearlos. En ese momento, se dieron cuenta de que no era una llamada humana. La voz era inhumana, distorsionada, como si 1000 voces estuvieran hablando a través de un solo ser. De repente, una figura oscura emergió de entre los árboles. Era alta y delgada, con ojos brillantes que parecían ver a través de ellos. La figura comenzó a moverse hacia ellos, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más frío y denso. Los amigos intentaron correr, pero las sombras del bosque parecían arrastrarlos hacia adentro. En medio de la confusión, Diego sintió como la figura lo tomaba del brazo y lo arrastraba hacia la oscuridad. Al día siguiente, los amigos de Diego encontraron la cabaña vacía, sin rastro de él. Solo quedaron las huellas de sus pasos, que desaparecían en el borde del bosque. Nadie volvió a hablar de lo que ocurrió esa noche, pero los que se atrevieron a acercarse al bosque aseguraron escuchar un susurro en el aire. Diego, ven aquí. El espejo de la abuela. Lucía siempre había sentido una conexión especial con su abuela, quien vivía en una vieja casa en las afueras del pueblo. La casa estaba llena de recuerdos, muebles antiguos y, sobre todo, un gran espejo antiguo que había pertenecido a su bisabuela. Era un espejo impresionante, con un marco de madera tallada, que se encontraba en el pasillo principal. Siempre que Lucía visitaba la casa, se sentía atraída por el espejo, aunque no sabía por qué. Una tarde de verano, su abuela la llamó para que la acompañara a la cocina, pero Lucía se detuvo frente al espejo, hipnotizada. Mientras miraba su reflejo, algo extraño sucedió. Su imagen comenzó a distorsionarse. En lugar de su rostro, vio una figura oscura, como si alguien estuviera de pie detrás de ella. Sin embargo, al volverse rápidamente, no había nadie allí. Intrigada, Lucía le preguntó a su abuela sobre el espejo, y su abuela, con una expresión seria, le advirtió que nunca debía tocarlo. Ese espejo ha estado en nuestra familia por generaciones, le dijo con voz temblorosa, pero no es solo un espejo. Guarda algo en su interior. Algo que no debe ser liberado. Esa misma noche, Lucía no pudo dejar de pensar en el espejo. En medio de la oscuridad, escuchó una voz suave y misteriosa que venía del pasillo. Lucía, ven aquí. Decidida a descubrir la verdad, se levantó y fue al pasillo. Frente al espejo, vio su reflejo, pero esta vez algo era diferente. Su reflejo sonrió, una sonrisa malévola que Lucía nunca había visto en su rostro.
En un intento por alejarse, intentó regresar a su habitación, pero las sombras del pasillo parecían alargarse y envolverla. El reflejo de Lucía comenzó a moverse por su cuenta, llamándola, arrastrándola hacia el espejo. Cuando Lucía trató de gritar, su voz fue absorbida por el cristal, y en ese momento, una fuerza invisible la empujó hacia el espejo. Su abuela, al escuchar el grito, corrió al pasillo, pero cuando llegó, lo único que encontró fue el espejo vacío. Lucía había desaparecido, dejando solo su reflejo atrapado en el cristal. Desde esa noche, el espejo volvió a ser el centro de la casa, pero nadie se atrevió a mirarlo. El hotel de la medianoche. Martín y su novia, Carmen, decidieron hacer un viaje por carretera para escapar de la rutina y pasar un fin de semana tranquilo. Después de horas de manejar, llegaron a un pequeño pueblo apartado, y allí, encontraron un hotel antiguo que parecía haber sido sacado de una época pasada. El letrero del hotel decía, Hotel de la Medianoche, y aunque parecía algo raro, estaban tan cansados que decidieron quedarse allí. El dueño del hotel, un hombre mayor y enigmático, les dio la bienvenida con una sonrisa torcida. Les doy la bienvenida a mi hotel, pero recuerden, les dijo en voz baja, aquí solo hay una regla. Nadie puede salir antes de la medianoche. A pesar de la advertencia extraña, Martín y Carmen aceptaron, agotados por el viaje. Al principio, todo parecía normal. Se instalaron en una habitación cómoda, aunque algo antigua. Pero conforme avanzaba la noche, comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes de los pasillos. Murmullos lejanos, pasos que no coincidían con los de nadie más. A la medianoche, algo extraño ocurrió. Las luces de la habitación parpadearon y la temperatura descendió abruptamente. Carmen se levantó de la cama, sorprendida, y vio que la puerta de la habitación se había abierto por sí sola. Al salir al pasillo, vio figuras sombrías caminando lentamente, arrastrando los pies. Martín, preocupado, intentó cerrar la puerta, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. En ese momento, el dueño del hotel apareció de nuevo, esta vez con una expresión más seria y grave. Les dije que no podían salir antes de la medianoche, dijo en tono sombrío. Porque si lo hacen, nunca podrán irse. De repente, los pasillos comenzaron a distorsionarse, y las paredes parecían moverse, haciendo que el hotel se convirtiera en un laberinto interminable. Carmen y Martín intentaron correr, pero las sombras los perseguían, y las puertas se cerraban solas, atrapándolos en un ciclo sin fin. Las figuras espectrales que vagaban por el hotel no eran solo fantasmas, sino almas atrapadas por la misma maldición que había caído sobre el hotel de la medianoche. Finalmente, cuando la campana del reloj dio la medianoche, el hotel desapareció por completo, dejando a Martín y Carmen atrapados en un espacio vacío, donde el tiempo ya no existía. Nadie los volvió a ver, pero aquellos que se acercaron al lugar aseguran que, en ciertas noches, pueden escuchar los ecos de sus voces, suplicando por escapar. El silbido del viento. Sarah siempre había sido una persona escéptica. No creía en fantasmas ni en leyendas urbanas, y prefería vivir su vida racionalmente. Sin embargo, todo cambió una tarde de otoño, cuando decidió hacer una caminata por el bosque cercano a su casa. El aire fresco y el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies la relajaban, hasta que comenzó a escuchar un extraño silbido. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido parecía demasiado controlado, como si alguien estuviera haciendo el silbido intencionalmente. Sarah miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Decidió seguir caminando, aunque el sonido persistía, cada vez más cerca. A medida que se adentraba más en el bosque, el silbido se volvía más claro, y comenzó a sentir que alguien la estaba siguiendo. Al girar una esquina, vio una figura de pie en el camino, con la cabeza agachada. La figura estaba vestida con ropas antiguas, casi como de otra época, y el viento soplaba a su alrededor, pero no movía ni un solo cabello. ¿Quién eres?, preguntó Sarah, su voz temblando. La figura levantó la cabeza lentamente, mostrando unos ojos oscuros y vacíos que parecían mirar a través de ella. Sin decir una palabra, la figura comenzó a caminar hacia ella, mientras el silbido se intensificaba, transformándose en una melodía inquietante. Sarah, aterrada, dio un paso atrás, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse más y más, y Sarah, en un impulso desesperado, salió corriendo hacia el borde del bosque. Cuando finalmente llegó a su casa, cerró la puerta con fuerza y se asomó por la ventana, pero ya no vio a la figura. El silbido, sin embargo, continuó resonando en el viento durante la noche.
A partir de ese día, Sarah no pudo dejar de escuchar ese silbido cada vez que salía de su casa, y cada vez que lo oía, sentía que la figura de los ojos vacíos estaba más cerca de ella. Las muñecas poseídas. Lucía y su familia se mudaron a una casa antigua en las afueras del pueblo. La propiedad era grande y estaba rodeada de árboles, pero lo que más le llamaba la atención era una habitación en el segundo piso que tenía una ventana empañada. Nadie hablaba mucho sobre esa habitación. Ni su madre ni su padre mencionaban nada sobre el pasado de la casa, aunque Lucía notaba que evitaban ese lugar. Como niña curiosa, no pudo evitar preguntarse qué había en esa habitación. Un día, mientras sus padres estaban ocupados, Lucía decidió explorar más a fondo. Subió las escaleras, cruzó el pasillo oscuro y llegó hasta la puerta de esa habitación cerrada. La empujó con cautela, el sonido de la madera crujió, pero la puerta se abrió. El aire dentro de la habitación era frío, y la luz del sol apenas entraba por la ventana sucia. Lo primero que vio la sorprendió. Decenas de muñecas estaban alineadas en estanterías, sobre muebles antiguos, y algunas incluso estaban en el suelo. Todas eran muñecas antiguas, con ojos de vidrio que parecían seguirla donde quiera que se moviera. Lucía no era de las que se asustaban fácilmente, pero algo en esas muñecas le daba escalofríos. Había una en particular, que destacaba entre todas las demás. Tenía una vestimenta antigua, con una falda de encaje y una blusa blanca. Sus ojos, de un color rojo brillante, parecían inyectados en sangre. Lucía se acercó a la muñeca y, sin pensarlo, la levantó. La muñeca no era más grande que su mano, pero cuando la sostuvo, sintió un extraño peso en su pecho. La muñeca parecía real, mucho más real de lo que debería. De repente, la puerta de la habitación se cerró sola. Lucía se sobresaltó y miró hacia atrás. Pensó que sus padres estaban jugando alguna broma, pero cuando intentó abrir la puerta, notó que estaba completamente bloqueada. La muñeca en su mano se movió ligeramente, como si estuviera viva. Sintió un frío recorrer su espina dorsal y, en ese momento, las muñecas en las estanterías comenzaron a girar lentamente hacia ella. No hacía ruido, pero Lucía podía sentir sus ojos fijos en ella. Un susurro bajo, casi inaudible, llenó el aire. Lucía apenas pudo escuchar lo que decía, pero las palabras eran claras. Devuélveme lo que me pertenece. El pánico se apoderó de ella. Intentó soltar la muñeca, pero no podía. Su mano estaba pegada a la muñeca como si fuera parte de ella. De repente, escuchó un sonido desde el fondo de la habitación. Un suave rasguño. Lucía giró hacia la pared donde estaba la ventana, y vio una figura borrosa reflejada en el cristal. No era su reflejo, ni la figura de las muñecas, era una sombra de una persona, que la miraba fijamente desde el exterior. Lucía gritó, pero nadie respondió. Estaba sola, atrapada, y la muñeca en su mano parecía cobrar más vida. Sintió como si estuviera siendo arrastrada hacia algo oscuro. Los ojos rojos de la muñeca brillaban con intensidad, como si estuviera observando sus miedos más profundos. Cuando miró al frente, vio algo aterrador. Una de las muñecas, la que tenía la falda de encaje, comenzó a moverse por sí sola. Caminaba lentamente hacia ella, sus ojos rojos brillando con una malicia que Lucía jamás había visto en un objeto tan pequeño. Con un sobresalto, Lucía intentó liberar su mano de la muñeca, pero no podía. La figura en la ventana comenzó a moverse, acercándose a ella. Devuélvemela, Lucía, susurró una voz que no venía de ningún lado en particular, sino de todas las muñecas, al unísono. Rasguños en mi puerta. El primer rasguño llegó una noche tranquila, demasiado tranquila. Cuando Martín escuchó el sonido, pensó que era el viento, o tal vez algún animal de afuera. Pero cuando lo escuchó de nuevo, esta vez más fuerte y nítido, supo que no era algo natural. Se levantó de la cama, inquieto, y se acercó lentamente a la puerta. Era tan tarde que casi toda la casa estaba en silencio, excepto por el constante sonido de los rasguños. Con la mano en el picaporte, Martín decidió abrir, pero cuando lo hizo, no había nada. La oscuridad del pasillo estaba vacía, y el sonido de los rasguños había cesado por completo. Nada extraño. Aún así, algo no estaba bien. Algo en el aire parecía distinto, como si la misma casa estuviera conteniendo la respiración, esperando a que él cometiera un error. ¿Era su mente jugando trucos? ¿Una pesadilla? Decidió ignorarlo. Después de todo, estaba solo en casa esa noche, y la tormenta afuera solo ayudaba a crear una atmósfera más inquietante. Pero el sonido volvió.
Esa misma noche, mientras Martín intentaba conciliar el sueño, los rasguños comenzaron nuevamente, esta vez mucho más cerca. No estaba seguro de si provenían de la puerta o de algún otro lugar de la casa. Se levantó nuevamente, con el corazón acelerado, y avanzó hacia el pasillo. La casa estaba oscura, y las sombras parecían alargarse de forma extraña. De repente, los rasguños se hicieron más intensos. Sonaban como si algo o alguien estuviera intentando atravesar la puerta, rasgando la madera con furia. Martín se acercó a la puerta y, con temblor en las manos, la abrió de golpe. Nada. Pero esta vez, el aire era denso, pesado, como si algo estuviera en el aire. Un frío antinatural recorrió su espalda. Y en el fondo del pasillo, vio algo. Una figura oscura, casi humana, se destacaba en la penumbra. Estaba quieta, observándolo. Martín no podía distinguir su rostro, pero el simple hecho de que estuviera allí, en la oscuridad, lo aterraba profundamente. Con los ojos fijos en la figura, intentó dar un paso atrás, pero algo le impedía moverse, como si el miedo lo hubiera inmovilizado. De repente, los rasguños comenzaron de nuevo. Esta vez, más frenéticos, casi como si estuvieran dentro de la casa, moviéndose entre las paredes. Martín no entendía qué estaba pasando, pero sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. Con un grito ahogado, cerró la puerta de golpe y corrió hacia el teléfono. Trató de llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. Miró hacia la ventana. La tormenta seguía afuera, pero algo más había cambiado. Las luces de la calle parpadeaban, como si alguien estuviera manipulándolas. De repente, los rasguños volvieron, más intensos que nunca, como si estuvieran dentro de la misma puerta. Golpes, arañazos, y una risa gutural comenzaron a emanar del otro lado, llenando la casa con un sonido que nunca podría describir. No era humano. No era natural. Desesperado, Martín agarró un martillo de su caja de herramientas y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, algo lo empujó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, y algo invisible lo rodeó, apretando su pecho. La figura de la sombra de antes apareció frente a él, mucho más cerca, casi en su cara. El rostro se formó frente a sus ojos, una mezcla de sombras y carne deforme, con ojos oscuros como la muerte misma. Un susurro inhumano se oyó en su oído. Te lo dije, no debiste abrir la puerta. Martín intentó gritar, pero su voz fue absorbida por la oscuridad. La figura se acercó, y el frío de su presencia lo invadió. Los rasguños cesaron de inmediato, y con un movimiento rápido y violento, la figura desapareció, dejándolo solo, temblando en el suelo, mientras la puerta seguía siendo el único vestigio de su presencia. Al día siguiente, la policía llegó a la casa. No encontraron nada. Ningún signo de allanamiento, ninguna huella de la figura oscura. Solo las marcas de los rasguños, mucho más profundas, como si alguien hubiera estado intentando escapar. Martín fue encontrado en su cama, temblando, con los ojos desorbitados y una expresión de terror eterno en su rostro. Lo único que dejó detrás fue una puerta, sucia por los rasguños y el eco de una risa lejana. El tipo negro en el bosque. Era una noche oscura y fría cuando Carlos, acompañado de sus amigos, decidió adentrarse en el bosque. Estaban buscando algo de emoción, algo que les hiciera sentir vivos, así que se adentraron en los árboles altos y frondosos, ignorando los viejos rumores de que el lugar estaba maldito. Nadie quería ser el cobarde del grupo, así que continuaron caminando, riendo y bromeando a medida que avanzaban. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió espeso, y una densa niebla cubrió el suelo. Las risas comenzaron a desaparecer a medida que avanzaban, y la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. De repente, se dieron cuenta de que ya no podían ver las estrellas ni la luna. El bosque parecía haberse tragado la luz. Fue entonces cuando lo vieron. A lo lejos, entre los árboles, una figura alta y oscura se movía. No tenían forma, pero su silueta era claramente humana. El tipo era completamente negro, una sombra que no reflejaba ni la luz ni el entorno. Se movía rápidamente entre los árboles, como si estuviera observando a cada uno de ellos. La sensación de incomodidad se apoderó del grupo. Uno de los amigos, José, trató de acercarse, pero a medida que caminaba hacia la figura, comenzó a escuchar susurros apagados. Como si algo le estuviera hablando en una lengua extraña, algo que no podía entender. Sin embargo, sus palabras eran claras en su mente. No te acerques, no sigas. Pero José no escuchó. Cuando llegó a un árbol cercano, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en la negrura.
Pero el terror comenzó cuando José escuchó un susurro a sus espaldas. Se dio vuelta y vio algo que lo hizo gritar en pánico. El tipo negro estaba justo detrás de él, mirando con unos ojos vacíos, oscuros como la noche. Su rostro estaba completamente inerte, sin expresión, pero sus ojos parecían perforar su alma. José intentó correr, pero sus pies no respondían. La figura lo alcanzó y, en un parpadeo, desapareció en la oscuridad. Los demás amigos intentaron encontrarlo, pero el bosque los había engullido. La niebla se había vuelto más espesa, y ya no podían ver ni el camino ni a sus compañeros. Esa misma noche, los amigos que se quedaron buscándolos, jamás volvieron. Solo se encontraron sus mochilas abandonadas y, junto a ellas, una serie de marcas extrañas, como si algo los hubiera arrastrado. La leyenda del tipo negro del bosque cobraba otra víctima. Nadie ha vuelto a entrar en ese lugar desde entonces, y el bosque permanece, siniestro, esperando la próxima persona que se atreva a caminar por allí. Mi hija perdida. María estaba desesperada. Su hija pequeña, Valeria, había desaparecido sin dejar rastro. Había salido al parque como lo hacía todas las tardes, pero esa vez algo había cambiado. Nadie había visto nada, ni los vecinos, ni los transeúntes. La niña simplemente desapareció. La policía comenzó a investigar, pero después de semanas sin resultados, el caso comenzó a enfriarse. María nunca perdió la esperanza, aunque su angustia crecía con cada día que pasaba. Una noche, mientras se encontraba sola en casa, la puerta de su habitación se abrió lentamente. María pensó que era el viento, pero al ver que la luz del pasillo estaba apagada, comenzó a sentirse incómoda. En la oscuridad, algo se movía hacia ella. Una sombra, apenas visible, cruzó la puerta. Se levantó rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, y al encender la luz, vio algo que la dejó helada. Era su hija, Valeria. Pero algo estaba mal. La niña no parecía ser la misma. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban vacíos, opacos, como si no estuviera allí. Valeria caminaba hacia ella con una sonrisa que no era suya, una sonrisa extraña, una que no pertenecía a una niña. María intentó acercarse a ella, pero cuando tocó su hombro, la niña desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Desesperada, María buscó respuestas, pero nadie le creía. Cada vez que encontraba una pista, algo extraño ocurría. Las fotos de su hija comenzaban a desaparecer, su ropa se encontraba en lugares que no recordaba haber dejado. Una noche, mientras revisaba una caja con cosas antiguas de Valeria, encontró una carta. En la carta, una nota escrita a mano, decía: "Nunca olvides lo que ocurrió en la casa abandonada. Ella está esperando". María, aterrada, recordó una casa antigua en las afueras de la ciudad, una casa que había sido el centro de una tragedia años antes. Se dirigió allí al amanecer. Cuando entró, vio una figura de niña parada en el vestíbulo, mirándola fijamente. La niña sonrió una vez más, pero esta vez, con una expresión completamente aterradora. La sombra de Valeria no era más que una manifestación de algo mucho más oscuro. En ese momento, María comprendió que su hija no había desaparecido por accidente. Valeria había sido tomada por algo antiguo, algo que habitaba en esa casa, algo que había estado esperando por generaciones. La figura de la niña desapareció en las sombras, dejando atrás a María, atrapada en el mismo destino de su hija, condenada a vivir con la constante sensación de estar siendo observada por algo desconocido. Nunca vayas al piso 13. Carlos y su amigo Javier eran jóvenes aventureros, siempre en busca de emociones fuertes. Habían estado en varios lugares tenebrosos, pero nunca habían oído hablar de un hotel tan antiguo como el Hotel Abismo. El lugar estaba lleno de historia, pero lo que más los atraía era un rumor que circulaba entre los habitantes del pueblo cercano. El hotel tenía un piso 13, pero nadie había podido llegar a él. Un día decidieron investigar por sí mismos. Al llegar, el hotel se veía desolado y cubierto de polvo. Las luces parpadeaban en la entrada principal, y el silencio era profundo, como si el lugar estuviera esperando algo o alguien. Sin pensarlo demasiado, Carlos y Javier entraron al vestíbulo y se dirigieron al ascensor. La recepcionista, una mujer de aspecto sombrío, les entregó una llave sin decir palabra alguna. Solo les advirtió que nunca subieran al piso 13. Ambos amigos sonrieron, pensando que era una advertencia más, como las que cuentan los turistas para asustar a los visitantes.
Sin embargo, después de escuchar sus risas, la recepcionista no mostró emoción alguna y, en cambio, los observó con una mirada penetrante. Al llegar al ascensor, presionaron el botón del piso 13. El ascensor hizo un ruido extraño, como si estuviera luchando por moverse. Cuando las puertas se abrieron, una sensación de frío recorrió sus cuerpos. El pasillo que se mostraba ante ellos era oscuro y estrecho, las paredes cubiertas de moho y el aire pesado, casi irrespirable. Ambos entraron, pero el ambiente era tan denso que pronto comenzaron a sentirse incómodos. El pasillo estaba vacío, pero se escuchaban murmullos en la distancia, como si alguien estuviera susurrando a lo lejos. Cuando miraron al final del pasillo, pudieron ver una puerta antigua, con un marco de madera tallada. Era la única puerta en ese piso. Al acercarse, el murmullo se intensificó y las luces comenzaron a parpadear. Javier, temblando, extendió la mano para abrir la puerta, pero justo antes de que lo hiciera, algo lo detuvo. Una sombra apareció en el umbral de la puerta, como si estuviera observando a los dos amigos. De repente, las luces se apagaron, y el pasillo se sumió en la oscuridad. Un grito agudo y estremecedor se escuchó en la distancia, y el sonido de algo arrastrándose por el suelo hizo que el miedo se apoderara de ellos. Sin pensarlo, corrieron hacia el ascensor. Pero las puertas del ascensor no se abrían. Algo los estaba reteniendo en ese piso. Finalmente, el ascensor se abrió, pero los dos amigos, aterrados, se dieron cuenta de que ya no estaban en el hotel que conocían. El lugar estaba ahora distorsionado, con paredes que se movían y susurraban, y el piso 13 ya no estaba vacío. En su lugar, aparecieron extrañas figuras, como si el mismo hotel estuviera vivo. Los amigos apenas lograron salir del ascensor antes de que se cerrara. La próxima vez que alguien busque el Hotel Abismo, sabrán que el piso 13 jamás debe ser visitado. La niña extraña en el Oxxo. Era una noche común cuando Claudia decidió hacer una rápida parada en el Oxxo, que quedaba cerca de su casa. Había tenido un día agotador y quería algo rápido para cenar antes de llegar a su casa. Cuando entró, notó que no había mucha gente, solo un par de personas en los pasillos de los refrigeradores. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una niña que estaba frente a la caja, mirando fijamente al cajero. La niña no debía tener más de 6 años. Su rostro era pálido, y su vestido blanco estaba sucio, como si hubiera estado vagando por un largo tiempo. Su mirada era inquietante, fría, y fija. La niña no movía ni un músculo, y aunque Claudia intentó ignorarla, no podía evitar sentir una extraña sensación de incomodidad. La niña parecía saber algo, como si estuviera esperando a que Claudia hiciera algo. Al acercarse a la caja, Claudia notó que la niña no estaba sola. Había algo oscuro a su lado, una figura que parecía desdibujarse y volverse invisible, como una sombra que se desplazaba lentamente por el suelo. La niña de repente comenzó a susurrar algo, pero las palabras no eran claras. Claudia trató de no mirar demasiado, pero antes de salir, la niña se acercó a ella y le susurró al oído: «No te vayas por esa calle». Confusa, Claudia se apresuró a salir de la tienda. Al llegar a la esquina del Oxxo, miró hacia atrás, pero la niña ya no estaba. Sin embargo, una sensación extraña persistió en su pecho. Decidió seguir su camino, pero al voltear en la siguiente esquina, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La calle que solía tomar para llegar a su casa ahora estaba desierta, y el aire se sentía denso y opresivo. Al caminar unos pasos más, Claudia vio algo en el suelo. Un objeto pequeño y desgastado, como un juguete. Cuando se agachó a recogerlo, vio una sombra moverse detrás de ella. Era la figura de la niña, y esta vez, ya no estaba sola. Una figura alta y oscura apareció junto a la niña, y una risa suave pero escalofriante se escuchó en el aire. La niña, con su rostro inexpresivo, repitió: «Te lo dije». Claudia no tuvo tiempo de reaccionar. La figura oscura se acercó rápidamente, y antes de que pudiera dar un grito, todo se sumió en la oscuridad. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron a Claudia, pero ella ya no estaba, solo su celular y una nota que decía: «No te vayas por esa calle». La mujer del piso 9. En el viejo edificio Mirador del Este, la mayoría de los apartamentos estaban vacíos. Era un lugar barato, pero todos sabían por qué. El piso 9 estaba maldito. Los pocos que aún vivían allí contaban que, si uno subía a ese piso exactamente a las 3:03 de la madrugada, podía escuchar el eco de una mujer llorando detrás de la puerta 903. Pero nadie se atrevía a comprobarlo.
Un nuevo inquilino llamado Damián Tobar, un joven técnico en sistemas recién mudado a la ciudad, no creía en supersticiones. Le asignaron el piso 7, y por curiosidad y aburrimiento, decidió una noche subir hasta el 9 con su celular grabando. Voy a comprobarlo yo mismo, dijo mientras filmaba para su canal de YouTube. El ascensor no subía más allá del piso 8 por daños eléctricos. Así que subió las escaleras. Cuando llegó al piso 9, todo se sentía más frío. Las luces parpadeaban. Y aunque no había viento, la puerta 903 se movía levemente, como si alguien la empujara desde adentro. Entonces escuchó un susurro. ¿Viniste a buscarme? Damián retrocedió. Miró su celular. La grabación se había detenido sin razón. Intentó reiniciarla, pero la pantalla estaba completamente negra, aunque seguía vibrando como si alguien estuviera llamando. De la nada, la puerta 903 se abrió sola, revelando un pasillo oscuro y largo, imposible de existir dentro de un departamento. Contra toda lógica, entró. Adentro, la decoración era antigua, de los años 60. Las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro de una mujer de cabello largo, con rostro pálido. En todas, ella estaba sola. Menos en una. Esa tenía a un hombre, pero su cara estaba tachada con cuchilladas. Abajo decía con letra cursiva: mi esposo me olvidó. Tú también me olvidarás. Damián giró para salir, pero la puerta ya no estaba. La mujer apareció al final del pasillo. No caminaba, se deslizaba, sin emitir sonido, sin parpadear, con una sonrisa torcida y ojos de vidrio que temblaban. Te quedarás conmigo, dijo. Hasta que nadie recuerde tu nombre. El video fue encontrado semanas después. Mostraba solo estática, pero con un susurro constante. Damián, 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 los vecinos juran que ahora hay una nueva sombra detrás de la puerta 903. Y que a veces, desde el piso 7, se escuchan golpes en el techo. Como si alguien intentara volver. La cabaña de los ojos rojos. En medio del bosque de San Silvano, donde los árboles son tan altos que apenas entra la luz del sol, hay una cabaña de madera abandonada. Los cazadores del lugar dicen que es mejor evitar esa zona, especialmente cuando cae la niebla. Un día, una joven universitaria llamada Irene Luján, estudiante de biología, decidió ir con un grupo de investigación a explorar la fauna del bosque. Al tercer día, una tormenta los obligó a buscar refugio. Fue entonces cuando vieron la cabaña. Vieja, crujiente, cubierta de musgo y telarañas. Parecía abandonada, hasta que tocaron la puerta. Y se abrió sola. Dentro estaba tibia. Había una chimenea encendida. Y en la mesa, 4 platos servidos. Irene, confundida, notó algo más. En una estantería, había retrato tras retrato de personas distintas, todos con los ojos rojos brillantes. Ninguno parecía humano del todo. Tenían orejas más largas, rostros muy delgados, y todos sonreían con la boca cerrada. El grupo decidió pasar la noche allí. Durante la madrugada, Irene despertó al escuchar algo arrastrándose sobre el techo. Luego pasos. Pero no eran pesados. Eran como patas, o garras. Al mirar por la ventana, no vio nada, hasta que se reflejó un rostro que estaba justo detrás de ella. Gritó. Encendió la linterna. No había nadie. Pero todos los retratos, ahora la miraban directamente. Al despertar, uno de los compañeros había desaparecido. Solo dejaron sus botas, y dentro de ellas, barro fresco, y algo más. Un ojo rojo, aún húmedo, que los observaba aunque no tuviera cuerpo. Intentaron huir, pero el bosque ya no era el mismo. Cada árbol parecía estar más cerca, como si los observara también. Daban vueltas, pero siempre regresaban a la misma cabaña. Al final, Irene fue la única que logró salir. La encontraron corriendo por la carretera, con las pupilas dilatadas, sin poder hablar, repitiendo solo una frase: no abras la boca. Si sonríes, ya no eres tú. Se desconoce qué pasó con los demás. Pero ahora, en los pueblos cercanos, han aparecido personas nuevas, siempre muy amables, siempre sonrientes, y siempre con los ojos rojos. La estación hundida. En algún lugar del norte del país, entre montañas secas y pueblos abandonados, existía una antigua estación de tren llamada Estación Hundida. Se le llamaba así porque, literalmente, una parte estaba enterrada bajo tierra, como si el suelo se la hubiera tragado. El tren dejó de pasar hace más de 40 años. Pero dicen que, en ciertas noches sin luna, puede escucharse el silbido de un tren lejano. Y si alguien se encuentra cerca, las vías lo invitan a seguirlo.
Un joven mochilero llamado Matías Arámbula decidió pasar la noche allí. Amaba explorar lugares olvidados, y esa estación era perfecta para su canal de exploración urbana. La estación estaba cubierta de tierra, hierro oxidado y raíces. Todo parecía muerto. Pero Matías notó algo extraño. El reloj de la torre marcaba las 3:13 am, aunque ni siquiera tenía manecillas. Aún así, cada vez que lo miraba, el tiempo avanzaba. Bajó a la zona más profunda, donde antiguamente los pasajeros esperaban los trenes. Estaba casi todo colapsado, pero al fondo, detrás de una vieja reja, había una escalera estrecha que descendía. Y abajo, una puerta metálica. Sobre ella, una inscripción medio borrada decía: "No pasajeros vivos". Matías, emocionado, bajó grabando. La puerta se abrió sin forzarla. Adentro había un túnel silencioso, sin luz, pero con una brisa tibia que olía a carbón quemado y flores podridas. Y luego, se escuchó el silbido. Un tren. A lo lejos. Matías pensó que era una ilusión auditiva. Pero no, el suelo vibraba. Desde lo profundo del túnel, un tren negro venía a toda velocidad. Pero no tenía ventanas. Ni conductor. Y sin detenerse, pasó junto a él, dejando tras de sí un viento pesado y cientos de sombras pegadas al vagón, como si fueran personas gritando, presionadas contra el metal. Cuando el tren pasó, el túnel volvió al silencio. Y en las paredes, Matías vio nombres escritos en tiza negra. Cientos. Al final del túnel, encontró un espejo oxidado, y al mirarse, su rostro ya no era suyo. Era el de alguien más. Un anciano con los ojos vacíos. Y su nombre, apareció en la pared detrás de él, como si siempre hubiera estado ahí. Intentó volver. Subió. Pero la estación ya no existía. Donde antes había tierra y hierro, ahora solo había un campo de flores secas. Y si te acercas a esas flores, puedes escuchar, bajo tierra, el rugido de un tren acercándose otra vez. El canal 666. En los años 90, una tienda de electrónicos en el centro de la ciudad vendía televisores de segunda mano. Casi todos eran normales. Casi. Uno de ellos, un modelo viejo marca Catra, con perillas en lugar de control remoto, siempre era devuelto por los compradores. No fallaba técnicamente, pero todos decían lo mismo. En la madrugada, se enciende, solo sale un canal que no existe. Me habla a pesar de todo. Un hombre solitario llamado Salvador Lince, un escritor de novelas fracasadas, decidió comprarla. Le pareció interesante. Y sobre todo, barata. Seguro es puro cuento, murmuró. La conectó en su apartamento. Funcionaba bien. Solo canales locales. Nada raro. Pero al llegar a 1:06 am, la televisión se encendió sola. El canal cambió al número 666, que no debería existir. En pantalla, una habitación oscura, con una silla vacía. No había presentadores, ni audio. Solo un leve zumbido. Salvador pensó que era interferencia, pero cada noche, a la misma hora, el canal volvía. Hasta que una noche, la silla ya no estaba vacía. Había un hombre sentado, con la cara oculta en sombras. Y lentamente, miró directo a Salvador, como si supiera que lo estaban viendo. ¿Te gusta mirar?, dijo el hombre con voz grave. Yo también. El escritor intentó apagar la tele, pero el botón no funcionaba. La pantalla brillaba más y más, hasta llenar toda la habitación con una luz azul pálida. Y en un parpadeo, Salvador ya no estaba en su departamento. Ahora estaba dentro del canal. Afuera, la televisión mostraba la habitación. Y en la silla, estaba Salvador. Mirando al frente, con la misma sombra cubriendo su rostro. Días después, los vecinos se quejaron de un ruido raro. El dueño del edificio entró al departamento y solo encontró la tele encendida en canal 666. En pantalla, la silla vacía otra vez. Desde entonces, la televisión volvió a la tienda. Y aún se ofrece en la vitrina, cubierta de polvo. Pero cada madrugada, alguien asegura ver al fondo del canal, una silueta acercándose más y más. Y si la miras por mucho tiempo, te reconoce. El lote contaminado. En un pueblo olvidado llamado Valle Seco, donde casi nadie pasaba ya, se encontraba una vieja fábrica de conservas llamada Alimentos San Rocco. Durante los años 80, producía toneladas de comida enlatada. Verduras, frijoles, carne de res, todo barato, todo enlatado. Un día, la fábrica cerró de golpe, sin explicación. Se rumoreaba que había ocurrido un accidente dentro, pero el gobierno jamás lo confirmó.
Décadas después, en 2019, un joven recolector de chatarra llamado Benigno Díaz encontró un contenedor enterrado cerca de las ruinas de San Rocco. Estaba repleto de latas viejísimas, aún selladas, con la etiqueta medio podrida. Las llevó a su casa. Algunas estaban oxidadas, pero otras parecían intactas. Benigno pensó en venderlas como antigüedad. Pero por curiosidad, abrió una. No había carne, ni verdura, solo una rata muerta, completamente momificada, sentada como si estuviera mirando hacia arriba, los ojos secos pero abiertos. ¿Qué demonios?, susurró. Abrió otra. Y otra. Todas tenían ratas dentro. Pero lo más raro, ninguna lata olía mal. No había podredumbre. Parecían conservadas. Dejó de abrirlas. Pero esa noche, mientras dormía, escuchó ruidos en su cocina. Al ir a ver, encontró todas las latas abiertas, sin tapa, y marcas de uñas diminutas en el piso de cemento. Durante las siguientes noches, comenzó a ver cosas moverse en la oscuridad, sombras pequeñas, rasguños en la despensa, y sobre todo, escuchaba un sonido bajo, como de algo masticando metal. Una madrugada, despertó y vio la lata original sobre su cama. Cerrada otra vez. Solo que ahora, dentro, había una rata viva, con los ojos completamente negros, y una etiqueta nueva en la lata: Benigno Díaz. Contenido: procesándose. Nunca se volvió a saber de él. Hoy en día, algunos dicen que ciertas tiendas de segunda venden latas sin marca, muy viejas, y que si alguna vez abres una, verás algo que te observa desde dentro. Y si no, la devuelves al lugar donde fue abierta. Tú eres el siguiente en ser sellado. Después de la desaparición de Benigno Díaz, su hermana, Teresa, viajó desde otra ciudad para buscarlo. Nadie más lo haría. Vivían distanciados, pero algo en ella, llámalo intuición, llámalo miedo, le decía que no fue un simple accidente. Cuando llegó a Valle Seco, el lugar parecía detenido en el tiempo. Casas vacías, polvo en el aire, y un silencio incómodo. Preguntó por su hermano, pero todos evitaban el tema. Solo un anciano le habló al oído. Dime, ¿abriste una lata? Ella no entendió. Aún. Registró la casa de Benigno. La cocina estaba revuelta, pero encontró lo importante. Una caja con latas oxidadas, algunas abiertas y otras cerradas. Una tenía su nombre escrito: Teresa Díaz. Contenido: en observación. Ahí fue cuando comenzó a entender que esto era personal. Investigando en el pueblo, encontró a un hombre llamado Ramiro Vela, ex trabajador de la antigua fábrica San Rocco. Llevaba años encerrado en su casa, paranoico, tembloroso. Cuando ella preguntó por las latas, él casi lloró. No eran conservas, no como la gente piensa. ¿Entonces qué eran?, insistió Teresa. Eran incubadoras. Contó que, en los últimos meses antes del cierre, el dueño de la fábrica, un hombre extranjero apodado el Doctor, trajo un líquido experimental. Decía que podía conservar la vida más allá de la muerte. Las ratas eran las primeras pruebas. Las metían vivas en las latas, con un líquido espeso color negro. Y sobrevivían. Sin respirar. Sin comer. Pero no salían igual, murmuró Ramiro. Salían otras. Más inteligentes. Más organizadas. Los empleados que intentaron detenerlo desaparecieron. El doctor selló un lote completo con miles de estas latas experimentales. Dijo que el mundo aún no estaba listo, y desapareció. Teresa volvió a la casa con más miedo que respuestas. Esa noche, al revisar de nuevo la caja, vio que las latas se habían reordenado solas. Y ahora había una que no estaba antes. Era más grande. Sin etiqueta. Cuando la tocó, vibró. Se armó de valor, guantes y un cuchillo, y la abrió. Adentro, una especie de masa palpitante respiraba lentamente. No era rata. Ni humana. Era algo intermedio. Y tenía costras de piel humana en su cuerpo. Teresa dio un paso atrás, y el bulto la miró. No tenía ojos. Pero sabía exactamente dónde estaba ella. Cerró la tapa. Salió corriendo. Pero desde ese momento, no durmió más de una hora seguida. Cada noche, soñaba con una fábrica sin luz, llena de pasillos de hierro y ratas caminando sobre dos patas, empujando carritos llenos de huesos humanos. Y en el fondo del sueño, una voz. Nos estás viendo. Ahora también te estamos procesando. Teresa decidió ir a la fábrica en ruinas. Entró con una linterna, cruzando maquinaria oxidada y cintas transportadoras cubiertas de pelo seco. Al llegar al sótano, encontró el archivo de la carne. Estantes repletos de documentos, etiquetas, nombres humanos con fechas de enlatado. Buscó el suyo. Ahí estaba.
Teresa Díaz, procesamiento. Aprobado y debajo, una lata gigante, sellada con cadenas. Cuando la tocó, escuchó una voz desde dentro. ¿Tú también quieres salir? Fue la última vez que alguien la vio. 2 semanas después, apareció una caja nueva en un pueblo vecino. Latas bien selladas, sin etiquetas, distribuidas de forma anónima en supermercados baratos. Un niño abrió una en su casa. No tenía comida, solo un diente humano, y la inscripción grabada en la tapa interior. Gracias por liberar al contenido. Su donación será procesada a la brevedad. No lo mires a los ojos. Hay un bosque que no debería existir. Aparece en algunos mapas antiguos como una mancha oscura sin nombre. En otros, simplemente no aparece. Los habitantes del pueblo más cercano, San Óscar del Valle, lo conocen como Bosque Sombra Quieta, aunque nadie recuerda quién lo nombró. Tiene un rumor muy viejo, que los ancianos aún susurran con miedo. Ahí no hay animales. Ni viento. Ni tiempo. Solo está él, el que copia lo que vería uno. La entrada. Un grupo de 4 amigos decidió adentrarse en el bosque para grabar un documental amateur. Dante, el líder arrogante. Paloma, su novia y más cautelosa. Eric, el técnico. César, el escéptico con pésimo humor. Querían viralizar la experiencia. ¿Qué tan peligroso puede ser un bosque callado? Entraron por una brecha de tierra sin señal GPS. A los 100 metros, todos los pájaros dejaron de cantar. A los 300, los relojes se detuvieron. A los 500, sus pasos ya no hacían ruido. Paloma fue la primera en notarlo. ¿Por qué no escucho nada cuando camino? No hay eco, dijo Eric. Tal vez estamos sobre musgo o algo. Pero el suelo era piedra seca. Al llegar a un claro, montaron su campamento. Todo parecía normal, excepto que la sombra de los árboles no se movía, aunque el sol bajaba. Noche 1, el susurro del imitador. Intentaron encender una fogata. Fracasaron. Eric creyó ver a alguien observándolos entre los árboles. Una figura, como una persona desnuda, altísima, agachada, con los brazos hasta el suelo. ¿Vieron eso? Nadie lo creyó. A las 3:16 am, Dante salió a orinar y no volvió. Buscaron por horas. Solo hallaron su gorra colgada en una rama, y un palo clavado en el suelo con una nota tallada. Ya tengo su cara. Día 2, la copia imperfecta. Esa tarde, mientras empacaban para huir, escucharon pasos detrás del campamento. Era Dante. O algo que parecía serlo. Estaba en silencio. La ropa era la misma, pero su rostro era demasiado perfecto. Como si fuera de plástico. Y los ojos, completamente blancos, sin pupilas. Paloma gritó. El ser copió el grito al instante. Mismo tono. Mismo ritmo. Eric lo alumbró con una linterna. Entonces la criatura sonrió. Pero no movió la boca. Su piel se dobló sola, sin músculos, como una marioneta de carne sin alma. César lanzó una piedra. La figura se desvaneció en el aire. Esto es una maldita trampa. Gritó, el bosque juega con nosotros. Pero no era el bosque. Noche 2, el segundo reemplazo. Al anochecer, César no despertó de su siesta. Lo encontraron acostado, con los ojos abiertos, pero vacíos, como si se los hubieran chupado desde dentro. Y al lado del cuerpo, ya estaba otro César. Sonriendo. Y murmurando. No me mires. No me mires. No me mires. Eric perdió la calma. Corrió sin dirección, gritando. La criatura corrió tras él, sin hacer ruido, pero más rápido que cualquier humano. Paloma no lo siguió. Solo se quedó, temblando. Última noche, Paloma y la verdad. Paloma se quedó sola. Rodeada por los falsos Dante, César y Eric, todos parados en círculo. Todos imitaban sus gestos. Uno la seguía cuando giraba la cabeza. Otro respiraba al ritmo exacto que ella. Y otro, lloraba. Entonces uno de ellos habló con su propia voz. Yo soy tú. Y tú eres próxima. Ella se tapó los ojos. Cayó al suelo. El bosque se tragó el sonido. Ni siquiera podía escucharse llorar. Despertó horas después. Estaba afuera del bosque, en la carretera. Vendada. Con una nota en la mano. Sobreviviste porque nunca abriste los ojos. Fue rescatada por un conductor de paso. Nadie le creyó. Epílogo, final que no cierra hoy. Paloma vive recluida. No tiene espejos. No deja que nadie la grabe. Y siempre repite. Él no inventa caras. Solo las copia. Y si ya te vio una vez, nunca te olvida. Cerca del bosque Sombra Quieta, han comenzado a aparecer personas caminando sin dirección, sin pupilas, sin voz. Todas, con rostros prestados.
Y así concluye otra historia, una que tal vez no te deje dormir esta noche. Pero recuerda, los susurros en la oscuridad no siempre son el viento, a veces son los ecos de aquello que no debía volver. Si te atreviste a llegar hasta aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con alguien que creas lo suficientemente valiente. Cada semana hay más historias, más misterios, más oscuridad. Yo soy Miguel Creepypastero, y esto apenas comienza. Hasta la próxima noche, donde el terror vuelve a despertar.